Hola, bienvenidos. Nosotros somos un grupo de alumnos del COBACH 05 y vamos a hacer una pequeña exposición sobre el tema de segmentos rectilíneos. El primer tema a tratar es segmentos dirigidos y segmentos no dirigidos. Bueno, pues yo les hablaré de los segmentos dirigidos. Primero, ¿qué son los segmentos dirigidos? Bueno, básicamente es un segmento de recta, pero que tiene dirección. Esto quiere decir, pues, que es un extremo, que tiene un extremo que es el inicial y otro que es el final. Su dirección se define como positiva y su dirección opuesta como negativa. Los segmentos dirigidos se denotan como cualquier otro segmento, pero en esto se tiene que respetar su dirección. Un ejemplo de ello es la notación AB, donde A es el punto inicial y B es el punto final, como se puede observar en la imagen. De esta forma, BA, que es otro segmento dirigido, pero será con la dirección opuesta a AB. Ahora hablemos de las características. La primera característica es que para indicar el sentido de un segmento se tiene que escribir primero el origen o punto inicial y luego su extremo o punto final. La segunda sería que la regla básica para operar este tipo de segmentos es AB más BC igual a AC, donde A, B y C son los puntos alineados. Y por último sería que los segmentos dirigidos no tienen posición. Es decir, que siempre su posición puede cambiar, pero esto conforme a su dirección. Y bueno, en los segmentos dirigidos siempre nos vamos a topar con esta expresión, que es la expresión AB igual a menos BA. Y esta expresión se refiere a que si un segmento dirigido en un sentido es considerado positivo, este mismo segmento será considerado negativo en sentido contrario. Ahora hablaremos de los segmentos no dirigidos. ¿Qué son? En este caso, los segmentos no dirigidos son aquellos a los que no se les considera un sentido o una dirección en específico. Es decir, no tienen un punto de origen ni uno como final, por lo que se pueden expresar en cualquier orden, ya sea por sus puntos AB o su segmento opuesto que sería BA. Como estos segmentos no tienen un sentido indicado, siempre se les considera positivos, sin importar el orden de sus puntos, por lo que se puede dar la expresión de la siguiente manera: AB es igual a BA. Como se puede ver en imagen, por ejemplo, en la recta delimitada por los puntos A y B, no importa si A es el punto inicial o si es B, porque no existe una dirección especificada o un sentido. Y como no tiene un sentido, a los dos se les da la misma importancia, ya que pues no tienen un sentido, solamente tienen distancia, y es la única característica que tienen los segmentos no dirigidos. Ahora mi compañero Roberto les va a presentar algunos ejemplos. Buen día, yo les estaré mostrando los ejemplos de las distancias dirigidas y la distancia no dirigida. Para eso tenemos este primer ejemplo, el cual dice: calcular la distancia dirigida del punto P, que tiene como coordenada 7, al punto Q, que tiene como coordenada 4. De manera general, cuando tenemos que calcular la distancia dirigida del punto 1 al punto 2, lo podemos hacer restando a la coordenada del extremo del segmento la coordenada del origen, lo que se describiría como esta fórmula que podemos ver aquí en pantalla. Para resolver nuestro problema, lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra gráfica, ya de que esta manera nos permitirá ver y visualizar de dónde a dónde van nuestros puntos. Primero ubicamos nuestros puntos. Como pueden ver aquí, tenemos nuestro punto número P, está ubicado en el punto 7.
y nuestro punto número Q está ubicado en el punto 4. Ya teniendo esto, podemos pasar a sustituirlo en la fórmula que dice distancia entre el punto 1 y el punto 2 es igual a x2 menos x1 y sustituimos la fórmula. Ponemos PQ, distancia entre estos dos, es igual a x2, que es nuestro punto más cercano al origen, que es 4, menos nuestro otro punto 7, nuestro punto P. Hacemos nuestras operaciones y 4 menos 7 nos da un resultado igual a menos 3. Esto significa que nos desplazamos en sentido negativo 3 unidades y su distancia absoluta es 3. De esta manera concluimos este problema y pasamos con el siguiente. Como ejemplo número 2 tenemos el siguiente: calcular la distancia dirigida del punto R, que tiene como coordenadas 6, al punto S, que tiene como coordenadas 2. Y al igual que en el segmento anterior, dibujaremos nuestra gráfica, pero a diferencia del pasado, este es en el eje de las Y o en el eje de las ordenadas, y el anterior fue en el eje de las X o eje de las abscisas. De igual manera, ubicamos nuestros puntos. El punto R lo tenemos en la coordenada 6 y nuestro punto S en la coordenada menos 2. De esta manera ubicamos nuestros dos puntos en la gráfica. Teniendo esto y podernos ubicar de una mejor forma, ya podemos pasar a sustituir nuestra fórmula, que al igual que en el caso anterior es pues prácticamente la misma fórmula. Lo único que cambia es que en lugar de usar las X usamos las Y y ponemos distancia entre nuestro punto R y S es igual a Y2, nuestro punto más cercano al origen, menos 2, y nuestro otro punto menos de la fórmula y 6. Realizamos nuestra operación y nos da un resultado de menos 2 menos 6 menos 8, y eso sería nuestras unidades de sentido negativas, ya que es negativo nuestro resultado. Y con eso concluimos nuestro problemas y espero que hayan quedado claros. Los dejo con mis siguientes compañeras que les estarán explicando más siguientes temas. Gracias. Bueno, el tema número 2 que vamos a presentar en esta exposición es distancia entre dos puntos. ¿Qué es? En las matemáticas, la distancia entre dos puntos del espacio euclídeo equivale a la longitud del segmento de la recta que los une, expresado numéricamente. La distancia entre dos puntos ubicados en un sistema coordenado rectangular se determina por la longitud del segmento que los une. Supongamos que el punto 1 y el punto 2 son dos puntos situados en el plano como se muestra en la siguiente figura. La distancia entre dos puntos se puede calcular a partir de las coordenadas de estos aplicando el teorema de Pitágoras, donde dice que la distancia es igual al valor absoluto del punto 1 y el punto 2, que esto es igual a la raíz cuadrada de las operaciones de la abscisa número 2 menos el valor de la abscisa número 1 al cuadrado más el valor de la ordenada número 2 menos la ordenada número 1 al cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que la distancia entre dos puntos algunas veces la denotaremos mediante la letra D minúscula y otras veces mediante la expresión D, que significa distancia, del punto A y punto B, donde se indica entre paréntesis los puntos a los cuales se les calcula su distancia. El valor de esta fórmula puede ser obtenido usando el teorema de Pitágoras. Para ello, consideremos el triángulo rectángulo de vértices A, B y C. Notemos que el valor de la hipotenusa de este triángulo es la distancia entre los puntos A y B, como se puede ver en las imágenes. Ya que la magnitud de los segmentos que unen A y C, C y B, son x2 y
y x1 y y2 menos y1 respectivamente. El teorema de Pitágoras afirma que el valor de la hipotenusa o la distancia entre A y B es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La fórmula anterior, además de permitirnos obtener la distancia entre dos puntos, nos capacita para solucionar, entre otros, los siguientes problemas. Podemos determinar el perímetro de un triángulo o de algunas otras figuras geométricas. También podemos comprobar que un triángulo es rectángulo. Podemos comprobar que un triángulo es isósceles y también si un triángulo es equilátero. Ahora mi compañera Daniela va a presentar unos ejemplos resueltos. Ejemplo número 1. Calcular la distancia que existe en este par de puntos. Tenemos al punto A con las coordenadas menos 3,2 y al punto B con las coordenadas 1, menos 1. Ambos puntos tienen las coordenadas X y Y. En este caso vamos a tomar a A como nuestro primer punto y le colocaremos X1 y Y1 y al B como nuestro segundo punto le colocaremos X2 y Y2, o si queremos tomar al punto B como nuestro primer punto le colocaremos X1 y Y1 y el punto A ahora será nuestro punto 2, le colocaremos X2 y Y2, pero lo vamos a dejar así como se muestra. Ya que tenemos esto, vamos a sustituir a nuestra fórmula de la distancia. Esta fórmula nos dice que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de, abrimos paréntesis, x2 menos x1 al cuadrado, colocamos x2 que es igual a 1, menos de la fórmula x1 que es igual a menos 3, lo colocamos entre paréntesis por tener signo negativo, cerramos, elevamos al cuadrado, colocamos el más de la fórmula, abrimos paréntesis y ahora colocaremos las y, que sería y2 menos y1 al cuadrado. Colocamos y2 que es igual a menos 1, menos de la fórmula, y1 que es igual a 2, lo cerramos y lo elevamos al cuadrado. Ya después de hacer las operaciones que están dentro de los paréntesis, nos quedaría como raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Por qué 4? Porque tenemos aquí una multiplicación de signos, que menos por menos da más, entonces 1 más 3 sería 4. Y de este lado, del menos 1 menos 2, como es una suma de signos iguales, se suman, entonces sería menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Al hacer estas operaciones de elevarlas al cuadrado, obtenemos 4 al cuadrado, que es igual a 16, más menos 3 al cuadrado, que es igual a 9. Aquí no vamos a tomar en cuenta el signo negativo al elevarlo al cuadrado, porque menos 3 por menos 3 es igual a 9, que es igual que decir menos 3 al cuadrado. Hacemos la suma, 16 más 9 es igual a 25, le sacamos la raíz a 25 y obtenemos el resultado, que es igual a 5. La distancia nos dio igual a 5. Aquí tenemos la gráfica que representa las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B y muestra la distancia que había entre ellos. En nuestro segundo ejemplo vamos a demostrar que el triángulo cuyos vértices son A 1,1, B 5,1, C 1,3 es un triángulo rectángulo. Primero vamos a calcular la distancia existente entre el punto A y B. Para ello vamos a colocar x1 y y1 en el punto A, que será nuestro primer punto, y B como segundo punto será x2 y y2. Después sustituimos las coordenadas de los puntos en la fórmula de la distancia. Distancia de A y B es igual a raíz cuadrada de x2, que
que sería 5, menos de la fórmula x1 es igual a 1 al cuadrado, el más de la fórmula, abrimos paréntesis, colocamos y2 que es igual a 1, menos de la fórmula y1 que es igual a 1 al cuadrado. La distancia A y B nos queda que es igual a raíz cuadrada de, y hacemos las operaciones que están dentro de los paréntesis, y nos quedaría que 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es igual a 0, entonces lo eliminamos y nos quedaría como 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es igual a 16, sacamos raíz de 16 y nos da que la distancia A y B es igual a 4. Después haremos lo mismo con la distancia B y C y distancia AC. Hacemos el mismo procedimiento, sustituimos en la fórmula las coordenadas de los puntos y obtenemos que la distancia BC es igual a 2 raíz de 5. ¿Por qué 2 raíz de 5? Porque es igual que decir raíz de 20. Raíz de 20 o 2 raíz de 5 da el mismo resultado, así que no afecta. Hacemos lo mismo con la distancia A y C. Sustituimos en la fórmula y obtenemos que la distancia A y C es igual a 2. Y así ya obtenemos los valores del lado de nuestro triángulo rectángulo. Ahora vamos a comprobar que el triángulo ABC es rectángulo aplicando el teorema de Pitágoras. Para esto tenemos esta fórmula que es C al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de A y B. C es la hipotenusa, AB son los catetos, entonces nos queda que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. BC, siendo el lado más largo, vamos a determinar que es la hipotenusa y que los catetos son AB y AC. Sustituimos en la fórmula y obtenemos lo siguiente. BC, el valor es 2 raíz de 5 al cuadrado por la fórmula es igual a AB al cuadrado. AB es igual a 4, entonces colocamos el 4 más AC que es igual a 2 al cuadrado por la fórmula y obtenemos que 2 al cuadrado es 4 y raíz de 5 al cuadrado es 5. ¿Por qué? Porque al elevar una raíz al cuadrado se elimina la raíz, entonces nos queda 2 por 5 es igual a 4 al cuadrado es igual a 16 más 2 al cuadrado que es igual a 4 y obtenemos que 4 por 5 da 20 y que 16 más 4 da 20. Entonces este triángulo ABC es rectángulo y aquí en la siguiente gráfica de aquí al lado tenemos situados los puntos A y B de nuestro triángulo rectángulo con sus respectivos valores de cada lado. Buen día. Yo les mostraré el ejemplo de distancia entre dos puntos. Para eso estaremos utilizando el siguiente problema. Calcular el perímetro y área de la figura cuyos vértices son los puntos A, que tiene como coordenadas 6, menos 2, B, que tiene como coordenadas 6,7, el C, que tiene como coordenadas menos 5,10 y el D, que tiene como coordenadas menos 3,2. Ok, como podemos ver aquí, con esos puntos se forma esta figura, que es una figura pues un tanto irregular, con los puntos CB, BA, AD y DC. Podemos observar aquí tenemos nuestros datos, los datos de todos los puntos, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Para esto estaremos utilizando la siguiente fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, que es igual
a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ok, lo primero que tendremos que hacer será acomodar nuestros datos. Tenemos que la distancia, sacamos primero el segmento de A, que sería este de aquí, y ubicamos nuestros datos. DA sería igual a las coordenadas de nuestro punto D, que sería menos 3, menos 2. Y de igual manera las coordenadas de nuestro punto A, que sería 6, menos 2. Ahora, teniendo ya apuntadas nuestras coordenadas, ubicamos nuestros datos. Esto sería x1, esto y1, y en el punto A x2 y y2. Teniendo esto, podemos empezar a sustituir en la fórmula y se hace de la siguiente manera. Ponemos D igual distancia entre DA, tenemos que es raíz cuadrada de 6, que es x2, 6, menos de la fórmula x1, menos 3, menos por menos, más 3. Todo esto elevado al cuadrado de la fórmula, más de la fórmula y2. Nos fijamos, y2 vale menos 2. Menos de la fórmula y y1 menos 2. Menos por menos, más 2 elevado al cuadrado. De esta manera ya podemos comenzar a realizar nuestras operaciones. Ponemos D igual a DA raíz cuadrada y colocamos 6 más 3, 9 elevado al cuadrado, más menos 2 más 2, 0 al cuadrado, 0, así que pues eso se elimina. Procedemos a colocar la operación, que sería igual a 9 al cuadrado, 81. De esta manera le sacamos la raíz cuadrada al 81 y así obtendríamos el resultado. Raíz cuadrada de 81, 9, y eso sería nuestro resultado de la distancia entre el punto A y el punto D. Bueno, ya teniendo aquí nuestro resultado, que es 9, procederíamos a sacar los demás resultados. Los demás distancias entre los puntos, sacaríamos este de aquí, sacaríamos el de este de aquí y sacaríamos la distancia de aquí hasta aquí. Todo de la misma manera, realizando las mismas operaciones. Acomodamos los puntos, ubicamos nuestros datos y procedimos a solucionar la fórmula. Sustituimos y resolvemos. Y pues a continuación tendremos los resultados de todas las distancias. Ya teniendo todos nuestros resultados, como pueden ver aquí, tenemos la distancia del punto D y A, que es igual a 9, la distancia entre el punto AB, que igual es igual a 9, la distancia entre el punto BC, que es igual a 11.40, la distancia entre el punto CD, que es 12.16. Teniendo todas nuestras distancias, procederemos a
procedería a sacar el perímetro de la figura como nos lo pide el problema. Lo que tenemos que hacer es, teniendo todo eso, sumar todos nuestros resultados. De esta manera obtendremos la suma de todos los lados, que sería igual al perímetro, y que se hace como lo haremos a continuación. 9 más 9 más 11.40 más 12.16. Esto sería igual a 41.56. Y ese sería nuestro perímetro, el resultado de nuestro perímetro. Aquí, como podemos ver, tendremos que calcular el área. Para calcular el área de un polígono irregular, lo que tenemos que hacer es dividir en triángulos. ¿Cómo haremos esto? Buscaremos trazar figuras diagonales correspondientes para así poder dividirlo en triángulos. De esta manera, ya dividido, podemos sacar el área de cada triángulo, que al sumarlo nos dará el área de la figura irregular. Como pueden ver aquí, ya trazamos la diagonal, que sería esta de aquí. Esa diagonal es la que nos enseña a dividir en dos triángulos. Ya teniendo esto, pasamos a sacar las áreas. Para sacar el área del primer triángulo, nos podemos percatar que es un triángulo rectángulo. Para eso utilizaremos nuestra fórmula principal para sacar las áreas. Sería área igual a base por altura entre 2. Ya teniendo nuestros resultados, que tenemos la altura y la base, tenemos que nos miden 9, porque lo sacamos anteriormente en el problema de donde calculamos las distancias. Así que solo procedería a sustituir la fórmula. Ponemos A1 igual a 9 por 9 entre 2, lo que sería igual a 40.5 al cuadrado, porque recordemos que estamos sacando el área. De esta manera tendremos el área de nuestro primer triángulo. Ahora solo restaría sacar el área de nuestro segundo triángulo. La fórmula de Herón es la que estaremos utilizando para calcular el área de este triángulo, ya que nos sirve para sacar el área de cualquier triángulo al que no conozcamos su altura. Debemos de conocer todos los lados del triángulo, así que para esto necesitaremos sacar la distancia que tenemos entre el punto D y el punto B, que sería este de aquí. Para eso tenemos dos formas de hacerlo, con el teorema de Pitágoras o con la distancia entre dos puntos. En este caso utilizaremos la fórmula de la distancia entre dos puntos, ya que es el tema que estamos abordando y pues nos ayudará a hacerlo de una manera igual muy sencilla. Lo primero que tendremos que hacer será ubicar nuestros datos, de igual manera que lo hicimos en los casos anteriores. Tenemos que sacar el punto DB, por lo cual necesitamos los puntos D, que sería menos 3, menos 2, el punto B, que tenemos que es 6,7, y así obtendremos nuestro X1, Y1 y nuestro X2, Y2.
Ahora lo que solo quedaría por hacer es sustituir nuestra fórmula y lo haríamos de la siguiente manera: d igual a db, la fórmula raíz cuadrada de 6, que sería nuestro x2, 6 más por menos más 3 al cuadrado más de la fórmula colocamos el 7, que sería nuestro y2, menos de la fórmula, ahora por y1, menos por menos más 2 elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones. Ponemos raíz cuadrada y colocamos ahora sí nuestro resultado: 6 más 3, 9 al cuadrado, más 7 más 2, 9 al cuadrado, lo que nos dejaría un total de d igual a raíz cuadrada de 162. Le sacamos la raíz cuadrada y tenemos que el resultado de la distancia entre el punto D y el punto B es igual a 12.72 unidades. De esta manera calculamos la distancia entre este punto y así tendremos todas las medidas de los lados de nuestro triángulo. Ya calculado el resultado que tenemos entre el punto D y el punto B, podemos seguir a calcular el área, para la cual utilizaremos la siguiente fórmula, esta de aquí. Pero para esto necesitamos antes calcular ese. Para eso utilizaremos la fórmula de aquí, esta formulita. Ok, entonces primero que nada calculamos S de la siguiente manera: ponemos S igual a B más C, lo que será nuestro segmento de B más el segmento BC más el segmento CD entre 2. Colocamos nuestros resultados. De B tenemos que es el que calculamos ahorita, 12.72 más nuestro segmento BC, que fue el que calculamos anteriormente, que nos dio 11.40, más nuestro segmento CD, que de igual manera lo calculamos anteriormente, que es el de aquí, como pueden ver, 12.16 unidades. Vemos 12.16 y todo esto dividido entre 2. Pasamos a realizar nuestras operaciones y nuestra división para llegar al resultado de 18.14, que sería el valor de S. Ya teniendo el valor de S, pasamos a calcular el área con la fórmula de A. Área, que sería S por S menos A por S menos B por S menos C, que sería pues prácticamente multiplicar lo que nos salió en AS, el 18.14, por cada uno de nuestros lados del triángulo, y lo haremos pues de la siguiente manera. Primero ponemos nuestra fórmula inicial: A raíz cuadrada
y sustituimos. S, ponemos 18.14 multiplicado por 18.14 menos 12.72 menos de nuevo 18.14, que es nuestra S, menos el punto BC, que sería 11.40, cerramos nuestro paréntesis, de nuevo S, que es de nuevo 18.14 menos nuestro punto CD, que es 12.16. Realizamos todas las operaciones y lo hacemos. 18.14, realizamos la resta, nos quedaría 5.42 por 6.14 por 5.98. De igual forma realizamos de nuevo nuestras operaciones, que sería en este caso multiplicar, y multiplicamos para que nos dé un resultado de 5.962.75. Ahora, para calcular, para tener nuestra área, sacamos solamente la raíz cuadrada de eso y tendremos un resultado de 62.95 unidades cuadradas, lo que sería el área de nuestro segundo triángulo. Ahora, para saber el área de nuestros dos triángulos, tenemos que nuestra primera área fue 40.5 y nuestra segunda área fue 62.95. Ahora, para calcular las dos áreas, solo queda sumarlas. Sumamos nuestras dos áreas, el área 1 más el área 2. Ok, las colocamos, que sería igual a 40.5 unidades cuadradas, que es nuestra área número 1, más las 62.95 unidades cuadradas, que es nuestra área número 2. Las sumamos y nos da un resultado final del área del triángulo, que sería igual a 103.45 unidades cuadradas, y sería nuestro resultado de el área de nuestra figura irregular. Con esto concluimos nuestro ejemplo, teniendo como los resultados que nuestro perímetro es 41.56 y el área de nuestra figura es un 10.45. Pues espero haya quedado claro y les dejo con mi siguiente compañera. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Somos un grupo del paquete de Exactas e Ingenierías y esta es una exposición trabajo para la materia de temas selectos de Matemáticas 2. En la lámina puede observar el nombre de los participantes. Gracias por su atención.